Por primera vez he decidido hacer algo de primero. Voy a desmentir la teoría que afirma que el Titanic fue hundido a propósito para matar a los 3 hombres que se oponían a la Reserva Federal. Voy a tener a muchos conspiranoicos ardidos en la caja de comentarios, así que si tú eres uno de ellos, te invito a dejar tu comentario y de pasada me das la cura contra el aburrimiento. El video va a ser en formato express, desmintiendo punto a punto la teoría de forma rápida, para que ustedes no tengan que leerse todo el choclo que yo. Así que vamos adelante. Empecemos por el punto 1, el que asumo yo es más importante. No hay una sola puta evidencia. Al menos la teoría del capiazo tiene alguna evidencia. Reciclada, falsa, editada, sacada de contexto o directamente salida de la imaginación del viejo abogado fumado que está en la esquina de tu casa. Pero esta teoría no tiene ni siquiera una plana o una servilleta sucia para respaldarse. Punto 2. A partir de aquí es todo por añadidura, y considero que este es el punto más importante. A ver, ninguno de los tres se oponía a la Reserva Federal, y de hecho Isidor Straus pregonaba a bombo y platillo la necesidad urgente de una Reserva Federal. Mientras que si Astor y Guggenheim se opusieron, no hay información. Es decir, si lo hicieron de puertas adentro. Y es más, si se opusieran, ¿de qué hubiera servido? La Reserva Federal fue fácilmente aprobada por las dos cámaras del Congreso en 1913. 3 personas, por mucho dinero que tuviesen, no hubieran podido hacer nada. Y peor aún, Guggenheim reservó su cabina después de que Morgan supuestamente canceló su viaje. Algo que es demasiado estúpido incluso para una teoría infundada. Y ahora, por sentido común, si Morgan quería la Reserva Federal, ¿por qué matar a un aliado tan importante como Isidor Straus? Alguien que había sido congresista e incluso asesor del presidente Grover Cleveland. Es algo que ya sobrepasa la idiotez. Luego, otro detallito. ¿Cómo podía asegurarse Morgan de que los 3 murieran? Digo, hay formas mucho más sencillas de matar a alguien. Veneno, empujándolo desde un edificio, no sé, baleándolo. Pero hundir un barco de esto... ¿Cuánto? Nunca me fijé cuánto valía. ¡7 millones! Thanos también te lo resuelve facilísimo. Un empujoncito a las vías del tren y... ¿Listo? Que parezca un accidente. Ya en serio, hundir un barco que te costó 7,5 millones de dólares para matar a 3 personas no es la mejor definición de invertir fuerte. En el Titanic, la supervivencia dependía de qué lado intentaras conseguir una plaza en un bote salvavidas. Esto sí era hombre. Si intentabas subir por babor, oficial Charles Lightoller, no te iban a dejar subir a no ser que faltase un marinero. Lightoller solo dejó subir a un hombre en toda la noche. Esto debido a que Lightoller tomó la orden al pie de la letra, mujeres y niños solamente. William Murdoch, por otro lado de estribor, interpretó como mujeres y niños primero. Y si hay plazas vacías, los hombres pueden tomarlas. Algo que salvó muchas vidas y sobre todo familias. Murdoch solo quería sacar los botes lo más rápido que pudiera. ¿Cómo iba a saber Morgan que esos 3 hombres no intentarían subir del lado de Murdoch? Es más, Lightoller estaba dispuesto a dejar a Isidor Straus en el bote número 8, en consideración a su edad. Straus se negó cortésmente diciendo: no subiré a ese bote antes que ningún otro hombre. Esto ocasionó que Ida, su esposa, también se bajase. En resumen, ninguno de los 3 se opuso abiertamente a la Reserva Federal. Morgan no tenía forma de orquestar el hundimiento y tampoco tenía forma de asegurarse de que murieran. Y como guinda de la torta, Morgan nunca vio la Reserva Federal, puesto que murió meses antes de que se crease oficialmente. Para hacerla corta, ¿vieron esta imagen? Y siempre te van a mandar los teóricos de la conspiración para explicarte de forma rápida lo que ellos proponen. Eso significa que es totalmente una mentira. No hay pruebas de que Guggenheim o Astor se opusieran a la Reserva Federal. Y Isidor Straus, que ahora que me fijo, le pusieron Isa Straus por algún motivo, apoyaba la Reserva Federal. Entonces, ¿por qué pone? Benjamin Guggenheim se oponía, Isidor Straus se oponía, Jacob Astor se oponía. Ser una burrada total. Disculpen, antes de ir al punto 3. Acabo de verlo y ahora no puedo dejar... Lo acabo de ver, me lo puso a pensar y ahora ya no puedo dejar de verlo. Vi una foto de Morgan y quiero ponerlo con sinceridad. ¿A nadie más le recuerda al coronel Cañones de Isidoro? Son como 2 gotas de agua, son igualitos. Ok, ya, me dejo tonterías y vamos al punto 3. Punto 3. Saben, me gustaría que un buen día de estos, alguno de los iluminados que proponen esta tontería me pudiera responder una sola cosa.
¿Cómo es que la conspiración sobrevivió 111 años? Digo, ha pasado un siglo, una década y un año desde que el barco se hundió. Eso es mucho tiempo. ¿Por qué nadie en ese tiempo dio un paso al frente y dijo, sí, yo ayudé a organizar el hundimiento a propósito del Titanic con el único fin de matar a 3 opositores de la Reserva Federal? Si vamos más lejos, el doctor David Grimes de la Universidad de Oxford creó una ecuación que sirve para saber cuánto tiempo logra sobrevivir una conspiración sin que ésta sea descubierta, de forma intencional o accidental. Y todas son en el caso más optimista, es decir, que los conspiradores son o muy buenos mentirosos o guardan secretos y que no hay ninguna investigación externa en curso. Esta ecuación se basa en 3 factores. 1. La cantidad de conspiradores involucrados. 2. La cantidad de tiempo que ha pasado. Y 3. La probabilidad natural de que una conspiración fracase. Por ejemplo, la ecuación sostiene que la conspiración del alunizaje habría durado 3 años y medio antes de ser descubierta. Y respecto a la conspiración de la Reserva Federal, que sin duda se habría sido descubierta como falsa al menos 2 décadas atrás. ¿Eso en serio va a aparecer una puta moto con el delivery y la... Perdón. ¿En qué estaba? Ah, sí. Que la ecuación sostiene que la conspiración de la Reserva Federal ya habría sido completamente desmentida como falsa por lo menos 2 décadas atrás. Y a ver, ¿me vas a decir que un hombre muerto hace 110 años y una compañía desaparecida en los años 30 aún tendría el poder de hacer callar a la gente que intenta decir la, entre comillas, verdad acerca del hundimiento? Editor, manda a Franco nomás. Más bien flojardo. Cuarto y último punto. Esto va a ser en el que más me explaye, porque sin lugar a duda es uno de los que más se pregonan y sin embargo es totalmente falso. Así, falso, con F mayúscula. Se dice que JP Morgan, o Jean-Pierre Paul Morgan, si lo que llama por su nombre completo, canceló su viaje en el Titanic diciendo que tenía un resfriado, pero que luego un reportero lo vio una semana después con muy buena salud. Y decime, ¿el príncipe rescata a la princesa del dragón o muere a manos del ogro del puente? Sí, eso que te dicen es un cuento, no te lo creas, corazón. Morgan jamás planeó el viaje, aunque sí es verdad que fue a Belfast a presenciar la botonera del barco en calidad de presidente de la IMM. Los motivos varían. El más sencillo era el disgusto y casi odio que le tenía Morgan a los fotógrafos. De hecho, hay una fotografía de él intentando golpear a un fotógrafo con su bastón que le había tomado una foto desprevenido. Morgan no quería ir en el Titanic por la cantidad de fotógrafos que iban a estar merodeando por todas partes. Imagínate que se paraba de manos con el padre Brown. Perdón, me estoy distrayendo. Las siguientes razones son mucho más detalladas, así que no las leeré del libreto. Sí, obviamente grabo esto con un libreto, no crean que lo improviso o lo memorizo. La investigación de Mark Baber se centró en la cancelación de JP Morgan de último minuto y reveló que en realidad es solo un mito urbano. Baber compiló una lista de los regresos de Morgan de Europa desde 1904 hasta 1912 y solo 2 veces, en 1908 y 1910, regresó a Nueva York desde Europa antes de julio. En unos años regresó tan temprano solo para asistir a una boda familiar y regresó a Europa unos días después para permanecer allí hasta finales de agosto. En esas ocasiones en las que volvió temprano fueron en junio, nunca tan temprano como en abril. Aún más concluyente es que el artículo periodístico del New York Times del jueves 28 de marzo de 1912 revela que J. Pierpont Morgan ha escrito una carta cordial al comité, anunciando que estará en Venecia el 23 de abril para la inauguración de la Bienal Exposición Internacional de Arte, el 25 de abril, y dedicar el nuevo campanil de San Marcos. Esto significa que Morgan ciertamente no tendría ninguna razón para hacer temprano el 10 de abril, especialmente cuando debía estar en Venecia el 23 de abril. Recordando que los viajes transatlánticos duran al menos 5 días, es poco probable que hubiera regresado a tiempo. Veamos. El artículo del Pittsburgh Post Gazette va más allá y da una clara razón de su ausencia. Y dice, es cierto que asistió a la botadura en Belfast de Titanic en 1911, en calidad de jefe de la IMM, como ya le dije anteriormente. Ya sea que Morgan tuviera la intención de navegar a bordo del barco o no, se salvó de un destino turbio cuando su colección de arte lo retrasó a él en Gran Bretaña. Morgan había estado en el extranjero supervisando el traslado de sus vastas colecciones de bellas artes y artes decorativas desde Gran Bretaña, donde se había estado almacenando por motivos fiscales a los Estados Unidos. Morgan se quedó atrás cuando le dio la oportunidad de ver y comprar un raro conjunto de tapices medievales en las afueras de Chartres, Francia. Morgan también telegrafió: los negocios me negarán
el placer de ser uno de los primeros en cruzar en el mejor buque de la IMM. Este telegrama fue escrito el 16 de abril de... ¿Cómo? Ah, el 16 de abril de 2012, perdón. Yo decía, lo escribió después del Titanic. ¿A dónde va a viajar? Debajo del mar. Perdón, me distraje. Y luego hay un artículo de Eric Trickey del Washington Post. Y dice: la razón real de Morgan para no navegar en el viaje inaugural del Titanic está bien documentada. Según la biografía de Jens Strauss de 1999, llamada Morgan, el financiero americano, y el libro de Brad Madsen de 2008, Titanic, Last Secrets, Morgan estaba ocupado tratando de enviar su enorme colección de arte en Inglaterra y Francia por armar al Museo Metropolitano de Arte en Nueva York. A fines de marzo se encontró con Revés, un especialista de arte en la oficina de aduana de Estados Unidos, enviado a Londres para inspeccionar los envíos. Partió inesperadamente hacia Estados Unidos. Morgan detuvo los envíos, de ahí lo de las estatuas de bronce que dicen que va a ir en el Titanic, y le pidió al marchante de arte que lo supervisaba, que se reunieran con él en Francia a mediados de abril, y envió un telegrama al presidente de White Star Line, Bruce Ismay, con su pesar. Los negocios le impedirían viajar en el Titanic, algo que por cierto dice ahí arriba. El telegrama que dije antes era dirigido a Ismay. Poco después del Titanic, Morgan envió un telegrama a un amigo diciendo que estaba muy molesto por la pérdida del Titanic, y luego siguió: mi corazón está muy, muy apesumbrado. Y bueno, para cerrar, la moto, porque sé que siempre pasa una moto cuando estoy por terminar el episodio. El episodio, no el video, perdón. Ya saben, si escuchan una moto es que está por tener el video. Vamos a hacer una pequeña video reacción a estos dos shorts acá que dice algunos de estos iluminados. La verdadera Vamos a ver. historia de por qué se hundió el Titanic radica en los 6 apellidos de las 6 familias que gobernaban el mundo en 1912. La mitad, que son los Morgan, los Rockefeller y los Rothschild. Solo uno de esos estaba... Aston, Guggenheim y Strauss. Me encanta porque dice las familias Rothschild, Rockefeller, Morgan, después dice contra Astor, Guggenheim y Strauss. O sea, eran esas 3 personas contra 3 familias enteras. Muy lindo. Y solo uno de ellos estaba de las familias primeras las primeras familias que mencioné estaba relacionado con el Titanic. Sigamos. Los primeros querían la creación de la Reserva Federal. Los últimos 3 no. Ya dije lo que dije quedó bastante claro. Hasta vieron los artículos de prensa. Strauss lo ponía pregonaba en el diario a bombo y platillo que se necesitaba la Reserva Federal. Parecía una locura. El punto es que el barco de JP Morgan, el Titanic, iba a ser su viaje inaugural. Y qué casualidad, ¿no? Todos los que estaban a favor de la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, se bajaron a último momento del barco. Alguien tendría que explicarle que ni los Rothschild, ni los Rockefeller, ni los Morgan planearon el viaje. Jamás. Mientras los que no estaban a favor, todos se subieron. Y claramente, con lo que sucedió, se terminaron muriendo. Al año siguiente, en 1913, los que quedaron vivos votaron Ahí está, los que quedaron vivos. Sinceramente quiero creer, para darle un poco de credibilidad al tipo este que dijo los que quedaron vivos, en referencia a que Morgan murió antes de ver la condenada creación de la Reserva Federal. A favor de la creación, y efectivamente se crea la Fed. Y luego, en 1914, se utiliza la misma Fed para financiar la Primera Guerra Mundial. De esto incluso hay un montón de evidencias. Si les interesa el tema... Fuente de los deseos. ¿Evidencia de qué? Si se me hubiera dicho, yo no sé, un telegrama, una carta, un testimonio, algo. No hay nada, una puta carta, un puto documento, tráeme algo, no sé, una servilleta sucia donde dice: sí, yo organicé el hundimiento de Titanic para matar a 3 tipos que no querían que algo pasara. Tráeme una puta prueba, boludo. Vamos a ver qué dice, porque esto, obviamente... Llega el día que va a salir el Titanic, todo está en orden. Por algún motivo extraño deciden bajar los botes del barco. Ok, llevo... ¿Cuándo fue eso? Llevo 12, 13 años, creo que eran, siempre me olvido si son 12 o 13. Llevo 12 o 13 años investigando la historia de Titanic. Nunca, jamás vi que hubieran bajado los botes del barco. Encima, si bajaron los botes del barco, ¿qué bajaron en la noche del 15 de abril? Naves intergalácticas extraterrestres. Bueno, espérate que me puedo esperar cualquier cosa, capaz que sí lo voy a decir ahora. Pero en esta salida, no todos los pasajeros embarcan. Fíjense que en aquel momento el mundo estaba dividido en grandes potencias económicas. Unas dirigidas por los Rothschild, los Morgan y los Rockefeller, todos banqueros, y la otra por Astor, Guggenheim o Strauss, que eran políticos y empresarios. Los Robertson, los Milfred, los Ashton y luego Juan, Pedro y Manuel.
¿Por qué unos embarcan y los otros no? Porque Claro, nunca todos quisieron. los banqueros quedaron abajo y todos Porque los no nunca. banqueros arriba. Bueno, el punto acá es que el accidente eliminó a todos los millonarios, todas las potencias. Mentira. Es decir, que estaban en contra de la creación de, por ejemplo, Sir Cosmo of Gordon o Carl Becher. Por cierto, Carl Becher también era banquero y subió al Titanic y se salvó. Entonces, poneme el clip de Frank Coronel, por favor, otra vez. Más bien flojardo. Estaban en contra de la creación de la Reserva Federal, mientras los que estaban a favor decidieron no embarcar. Nuevamente las casualidades de la vida. Dentro de este mundo de casualidades, también encontramos que, bueno, por algún motivo extraño, no habían bengalas rojas, que son de emergencia, habían bengalas blancas, que son de celebración. Bueno, llega el... Ok, eso último de algún extraño motivo, eso sí es verdad, la investigación británica y la estadounidense lo señalaron como una causante de la falta de auxilio que recibió el Titanic. Y es que no tenían las bengalas rojas. Según la teoría que se maneja hasta ahora, no sé si o no las tenían disponibles cuando el Titanic partió de Southampton y esperaban embarcarlas en Nueva York. O bien... Buah, había otra, me acuerdo que había otra explicación, pero ahora mismo no me la acuerdo. Y eso estaba creo que en un coso de Reddit. No sé, algún día lo voy a revisar. Pero bueno, saliendo con el tipo este con cara de haber consumido sustancias, yo por aquí... Mierda, me spoilé un video. Bueno, no se preocupen. No sé. Ahí está, la moto. Otra vez la moto de la despedida. Así que nada, si entraste a este video pensando que yo te iba a plantear la teoría de la Reserva Federal, pero al final te la acabé desmintiendo, acordate que... Te están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Por cierto, si vas a decir que los Morgan metían algún peso para que esto, me parece que al que están cagando es a mí. Morgan, Fantasma JP Morgan, ¿dónde están mis 5 millones de dólares? Y ya me veo venir algún conspiranoico medio ardido a decirme, cállate niño, o yo conozco el mundo y tú no. Y la verdad, menos mal, porque si le sumás a lo de crédulo y fácilmente manipulable, le sumás a lo de no conocer el mundo, ya estás en el horno. Y sí, cada vez que hago uno de estos videos de mitos falsos o teorías de desmentidas, voy a hacer una despedida tipo a lo del dolarcito. En fin, chao.